mi nombre es Óscar Gía, y actualmente estoy ya en mi último año, ¿no?, de Ingeniería en Desarrollo de Software. INmune lo conocí cuando estaba todavía en segundo de bachillerato y fui al aula, la feria esta, ¿no?, en la que hay distintas universidades, compuestos y eso, y entonces yo fui con unos amigos a ver un poco cuáles serían las opciones que podía tener. En cuanto entré al pabellón, literalmente INmune ese año era el segundo que estaba a mi derecha, y entonces me llamó bastante la atención porque ese año habían llevado como un rig de minería de criptomonedas, si no recuerdo yo mal. Entonces, claro, eso llama bastante la atención, me acerqué un poco, me contaron un poco, ¿no?, cómo es todo el grado, la metodología, qué se estudia, cómo se hace. Yo, como ya sabía que quería estudiar algo relacionado a esto, programación, informática, etcétera, ya que me llamó bastante la atención, y al final me decidí porque fui también al Open Day de ese día y ya pues vi un poco el campus, me explicaba un poco más en detalle todo y me acabaron convenciendo y pues aquí estoy. Antes de estudiar, la es que no mucho, solo un poquito del colegio, pero tengo que admitir que mi familia se puede decir que era un poco, vamos a decir, tradicional, en el sentido de que nunca confiaron mucho, ¿no?, en las tecnologías, nunca querían comprar cosas por internet, no teníamos ni siquiera wifi en mi casa y siempre que tenía que hacer algún trabajo, una presentación, un documento o algo, tenía que irme a una de estas tiendas informáticas, digamos, que había cerca de mi casa, tenía que pagar ahí 5 euros y estaba yo ahí trabajando. Entonces ya llegó un momento que, pues sí que ahora que empezó a ver que muchos trabajos que había que hacerse en ordenador y eso, ya entonces mis padres, ya un poco por necesidad por mí, tuvieron que contratar internet, me compraron un portátil ahí para poder hacer mis trabajos, etcétera. Mi primer contacto, como sí, con tema de informática, programación, fue en la secundaria, con la asignatura de TPR, que es la tecnología, programación y robótica, que justamente, como su nombre dice, empecé a tocar un poco ese tema, programación, robótica, que para mí es algo bastante nuevo porque, como digo, nunca había tenido un ordenador ni nada así. Y pues cuando aprendí de eso, la que me gustó muchísimo y ya en ese entonces ya supe que iba a estudiar eso. Pues mi experiencia es cómo se trabaja, porque a mí siempre me ha gustado también cosas como los puzzles, legos y ese tipo de cosas. Para mí programar es un poco parecido a eso, tienes que montar piezas, ¿no?, tienes que encajarlas todas para hacer lo que tú quieras que haga, y la verdad es que para mí es bastante divertido y es muy satisfactorio también cuando logras hacer que todo funcione como tú quieras. En cuanto a los profesores, la verdad es que está bastante bien porque para cada asignatura, para cada módulo que tenemos, se nota que el profesor es alguien que sabe de ese tema, no es como quizás alguien que venga y sepa un poco así, se ve que es alguien que trabaja de eso y que vive de ello y que es un experto básicamente. En cuanto a los contenidos, pues depende de la asignatura, hay algunos que son más prácticos, otros más teóricos, pero en general está todo bastante bien. Para mí la metodología fue una de las razones principales por las que decidí estudiar aquí en INmune, porque justamente, como dije, cuando fui al aula, fui al puesto INmune, me explicaron un poco todo, ¿no?, que es sobre todo más práctico y no tanto teórico, bueno, depende de la asignatura, pero bueno. Pero eso es algo que yo noté que siempre faltaba bastante en el colegio, porque en el colegio siempre era eso, ¿no?, te dan un tema, te lo memorizas, lo estudias y en el examen lo escupes todo y ya está. Y entonces yo notaba que algunas asignaturas, como quizás, no sé, en mi caso, química, sí que hubiera estado bien hacer eso, cosas más prácticas, poner en práctica, a ver cómo funciona en la vida real lo que aprendes. Como digo, eso es algo de lo que más me ha gustado aquí en INmune, que te enseñan y tú pues lo tienes que hacer. Yo lo que sí que he visto es que ahora hay mucha gente bastante preocupada por el tema de la inteligencia artificial, que si les va a quitar su trabajo, etcétera, pero igualmente si miras las estadísticas, en estos últimos años las ofertas de trabajo de este sector han aumentado en vez de disminuir. Sí que es verdad que creo que sí que va a ser más competitivo, digamos, y al final es que este sector es así, cada día van saliendo cosas nuevas y si no aprendes, no innovas, te quedas atrás, pero si es algo que a ti te gusta como a mí, yo creo que el trabajo no es ningún problema. Un consejo, ¿no?, para aquellas personas que quizás se encuentren un poco en la misma situación en la que estaba yo, de que quizás no tenían tanto contacto, ¿no?, con el uso de ordenadores e internet y ese tipo de cosas, y que no estéis tan seguros de si estudiar, apuntaros a esto, pues yo diría que si tenéis curiosidad, que para mí es lo más importante, y tenéis ganas de aprender, aunque no pensáis que no estéis listos para esto, que no sepáis, hacedlo. Porque al final, como digo, lo más importante es la curiosidad y que tengáis ganas de aprender. Además, aprovechad justamente que si vais a estudiar esto, vais a aprender mucho ahora mismo. Con el internet, justamente, con la inteligencia artificial, YouTube, etcétera, tenéis más que recursos suficientes para aprender. Y yo, al menos, hablando por experiencia también, todos los compañeros que he tenido, al principio sobre todo, que no sabía nada, tenía dudas, todos a los que he preguntado me han ayudado sin ningún problema. Los profesores igual, si tenéis alguna duda, no tengáis miedo, preguntad. Yo, por ejemplo, como digo, no sabía mucho, aquí el primer año, justamente es
para gente que quizás no sepamos tanto, ¿no? Y nos va a enseñar todo desde cero, así que solo puedo decirles eso, que no tengáis miedo. Si os gusta, tenéis curiosidad, queréis aprender, id a por ello, no os arrepentáis de luego no haberlo hecho. Solo fallas si nunca lo intentas. Yo recomendaría esto primero, obviamente si te gusta todo este tema, ¿no? De programación, informática, inteligencia artificial, etcétera, y si como yo notas como que te falta quizás con el colegio práctica, hacer cosas prácticas, ¿no? Entonces, si a ti te interesa este tema, este sector, y te gusta hacer cosas con tus propias manos, recomendaría venir acá, pero sin pensarlo.